Listo, amigos. Pues, ¿alguien me puede compartir qué es para ustedes un encargo? Una tarea, una encomienda. Una encomienda, ok. Una encomienda. ¿Qué más? ¿Alguien más? Cuando le pides a Angie que si te hace la cena, por favor, ese es un encargo de vida o muerte. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Una actividad que delegas a otra persona. Dice Mariana Fonseca. Cintia Tapia dice, es un acto de confianza. Adriana Cruz dice, una misión que se te es otorgada. Ok. Ok, ¿a quién le encargarías tú una misión, una actividad de vida o muerte? Alguien de mi extrema confianza. A alguien de tu extrema confianza, ¿ok? Y si es alguien de tu extrema confianza, pero tú sabes que puede fallar, ¿qué haríamos? Sería Tener muy con... específica y confiar. Confiar, ¿ok? ¿Alguien por ahí desmuteó el micrófono? Dice mis hermanos, a la Osita, alguien a la persona más responsable que conozcas, que es capaz, alguien que sé que sí lo cumpliría, a la familia o al mejor amigo. Exactamente. Cuando nosotros tenemos un encargo que hacer, lo dejamos en manos de alguien que sabemos que lo va a llevar a cabo. Pero ¿sabes qué es lo más importante cuando tú le haces el encargo a alguien de vida o muerte? No solamente es decirle, toma, ahí está, encárgate, es dejárselo a alguien que sabes que le va a poner el mismo corazón o lo va a hacer igual o mejor de lo que tú lo harías. Porque esa persona comparte contigo esa pasión o esa preocupación por lo que le estás encargando. ¿Alguien ha hecho algún encargo importantísimo alguna vez en su vida? Sí, ¿Sí? ¿Cómo qué, amigo? pues práctico, bueno, bueno, en el momento en que lo hice era muy importante porque prácticamente era ir a buscar los medicamentos que mi abuelita necesitaba en ese entonces, pero tenía que ir hasta el centro por ellos, a la farmacia parisina, y tenía que ir rápido y regresar de la igual manera para que pudiera tomarlos, tal cual. O sea, eran medicamentos para tu abuelita, o sea, no era cualquier cosa, era un encargo realmente de vida. Ok, muchas gracias, amigo. A lo mejor si le hubieras encargado los medicamentos de tu abuelita al señor que va pasando por la calle, hubiera dicho, no, pues tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y es por eso que los encargos son vitales, son completamente de vida o muerte. Así que hoy hemos titulado a la clase de hoy el encargo. Tengo fallas técnicas, ustedes disculparán, como todos los martes. Listo, el encargo. Y me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Te has preguntado cómo llegó la Biblia a tus manos? ¿Alguna vez te has preguntado así, cómo es que yo tengo la posibilidad de leer la Biblia? No sé si te lo hayas preguntado. Yo sí me lo he preguntado. En crisis existenciales hasta luego he dicho, ¿cómo es posible que la Biblia que se escribió hace más de 2000 años o aprox esté en mis manos y si tiene alteraciones y si no tiene alteraciones y no sé, ¿alguien de aquí se lo ha preguntado? ¿O soy la única loca con crisis existenciales que ha llegado a... Muy, muchas gracias por ser parte de mi club de crisis existenciales. Voy a abrir tantito el chat porque veo que también me contestan por ahí. Ok, fíjense, pueden poner atención en sus pantallas. Si ya te estás quedando dormido,
te pido que te despabiles, te eches agüita, porque hoy vamos a tener una clase de historia. O sea, hoy te voy a aburrir. Así como te aburrían en tus clases de historia y te decían, en mil no sé qué, así hoy va a ser. Entonces, abre bien los ojos y anota las fechas. Fíjate, ¿qué pasó? Más o menos, ¿no? Hay unos que dicen que Cristo nació en el año 4, no en el año 0. Hay otros que dicen que un poquito antes. No nos vamos a pelear por las fechas y como buenos matemáticos vamos a decir, se vale redondear. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Ahí está como una cronología de cómo ha llegado la Biblia a nuestras manos, ¿no? Cómo ha llegado ese libro que pasaron, leerlo por 5 o 10 minutos, te reinicia el día, ¿no? Te cambia una mala temporada, te anima, Entonces, les decía, en el año 33, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Alguien sabe? Crucifixión. Exacto, crucificaron a Cristo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Más o menos Sí. tienen el dato. Ok, luego, ¿se acuerdan? En la clase pasada, no se va a leer al canal de YouTube, pero ¿en qué año más o menos Pablo escribe la segunda carta a Timoteo? 66, 67, ¿no? Exactamente, entonces nosotros con Timoteo estamos aquí, en el 67. Y luego, ¿te has preguntado qué del 67 al 2021, qué es lo que ha pasado con la iglesia? Han pasado muchísimas cosas, muchísimas. No nos podemos ni imaginar todo lo que ha tenido que salir, ¿cómo decirlo? Todo lo que ha tenido que pasar el Evangelio para poder llegar hoy a ti íntegro y tal cual pasó en el año 33 y se predijo desde años antes. ¿Sí se acuerdan que el Antiguo Testamento habla de Cristo? Sí saben eso, ¿verdad? Sí saben que la Biblia se trata en su totalidad de enfocarnos todos hacia Cristo. Sí sabías eso, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Qué bueno que lo sabías porque la Biblia está enfocada completamente a Cristo. De tapa a tapa su mensaje se llama Cristo murió por ti para salvación, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo a través de nuestra línea del tiempo y bienvenido a la clase de historia de los hermosos Timoteo 2.0. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Algunos más, otros menos, pero son como fechas aproximadas y muy importantes para que entendamos el contexto en el que vivimos, ¿vale? Voy a tratar de ir lento y vamos a leer. No te aburras, créeme que te va a ayudar a entender y abre bien los ojitos y toma notas, ¿vale? El Evangelio. Para ustedes, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia de salvación. La buena noticia de salvación. Esa voz se escuchó como de una mayor de edad. Una niña que acaba de cumplir años. Se escuchó así muy madura, ¿verdad? La buena noticia de salvación. Pero si yo te digo, abre el Evangelio de Mateo. Estoy usando la misma palabra, ¿estás de acuerdo? ¿Se refiere a la palabra en sí? ¿Qué es el Evangelio para nosotros? La buena noticia de salvación. Entonces yo te digo, abre el Evangelio de Mateo, te estoy diciendo, abre la buena noticia de Mateo. ¿Mensaje? Exacto. La palabra Evangelio viene de origen griego, que significa buena noticia. Buena noticia, viene de la palabra ángelo, que es mensajero. Buen mensaje. Fíjate, en las cartas, Pablo, Pedro, Hebreos, que muchos pelean que es Pablo, muchos peleamos que no, el término de evangelio se usa con sentido especializado en el mensaje de Jesucristo. O sea, lo que pasó aquí, lo que estaba profetizado que pasara en el año 33, según cálculos humanos, puede ser 37, puede ser 29, no te pongas exacto, no se trata de ponernos exactos con los años, pero sí del evento. Hubo un evento que fue profetizado y que fue cumplido.
que era que iba a venir el Mesías y que iba a venir a morir, a quitar el pecado del mundo y a salvarnos. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Y que eso lo cumplió Cristo Jesús y el tercer día resucitó y venció la muerte. ¿Todos estamos de acuerdo con esa fecha, con ese acontecimiento? Sí, eso es el Evangelio. Es la buena noticia de que vinieron a salvarnos, de que Cristo vino a salvarnos. Entonces, muchas veces pensamos, el Evangelio, ay, la Biblia, ay, las cartas, ay, el Nuevo Testamento. Pero Pablo tiene completamente razón en la primera carta que le escribió a Timoteo cuando dijo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso, mis queridos amigos hermosos, es el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo. Es una buena noticia, es la mejor noticia que te pueden dar hoy en este 2021, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por tus pecados para salvación. ¿Qué significa eso? Que aquí en la tierra puedes tener vida abundante, pero además desde ya tienes vida eterna y cuando tú y yo pasemos o fallezcamos, tenemos esa esperanza de que vamos a ir con el Padre, vamos a estar con Cristo Jesús. Por eso, esa es una buenísima noticia. Imagínate que no tuviéramos la esperanza de qué sigue y de que tuvieras tú que pagar por todo lo que has hecho. La verdad sería la peor noticia de la vida. Así que, fíjate, si tú hubieras estado ahí, ¿has escuchado esa canción de Jesús Adrián Romero de Si hubiera estado ahí? Si hubiera estado ahí, yo te hubiera defendido y imagínate que te hubiera tocado vivir ese día o te hubiera tocado estar cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. ¿Nunca te has puesto a pensar? O sea, que lo hubieras visto como los discípulos lo vieron irse a la cruz, que hubieras visto cómo lo crucificaban y luego 3 días de tristeza, pero luego verlo resucitado y ¿nunca te has puesto a pensar? ¿No has envidiado un poco a los discípulos? Bueno, yo sí, disculpen, estoy abriendo mucho mi corazón, pero ellos estaban completamente emocionados, completamente impactados y completamente, pues, tocados de todo corazón por lo que había hecho Cristo Jesús, por lo que había pasado con ellos, ¿no? Tan emocionados que, ¿qué crees? Ellos tuvieron una desventaja en esa época. ¿Tú sabes cuál es la desventaja que tenían ellos en esa época? No tenían teléfonos celulares para estar digitalizando el evento. No tenían esos teléfonos celulares para decir hashtag crucifixión, hashtag aquí Lady no sé qué, ¿no? Ellos no tenían cómo transmitir la información. Dicen los expertos en información o en comunicación que una noticia hoy en día, hoy 2021, puede dar la vuelta al mundo en 7 minutos. En 7 minutos. Lo dijeron ahí cuando empezó una serie en Netflix que es mucho digital. Ahorita se me fue el nombre de la serie, pero una noticia puede dar la vuelta al mundo en 7 minutos. De que la publiques tú aquí en México, a que le llegue a un japonesito, a que le llegue a un hindú, pueden llegar a ser 7 minutos. Está impactante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó Pablo en llevar el Evangelio a muchas regiones? Muchísimo. Entonces, ellos estaban tan emocionados porque la cruz fue un evento real, sucedido en presencia de muchos testigos, así como la resurrección. Y tenía que contarse no solamente a las generaciones presentes, sino a las venideras. Tenían que dejar registro, tenían que contarle a los demás lo que habían vivido y presenciado y haber contado esa buena noticia. Por eso empiezan las cartas del Nuevo Testamento. Por eso empiezan esas cartas. Fíjate lo que dice la primera carta de Juan en el primer versículo, en el primer capítulo, en el primer versículo. Fíjate, lo que has oído desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. O sea, Juan les está diciendo, de veritas lo vimos, de veritas lo tocamos, de veritas lo presenciamos. Tienen que saberlo, tienen que ver, o sea, tienen que entender que el verbo que es vida está hablando de Cristo Jesús, sí fue real, que el evangelio es cierto, la buena noticia es verdad. Mira lo que dice Lucas. Lucas escribió el libro de los Hechos, de los primeros 3 versículos del capítulo 1. Estimado Teófilo, se supone que es como a quien se lo está dirigiendo. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, porque dice fue llevado al cielo en una nube. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Si tú sigues leyendo Hechos, se la pasa diciendo que se le presentó a tantos testigos, se le presentó a tantos testigos, y luego a 40, y luego a 500, y luego a estos, y luego a aquellos. O sea, todos los apóstoles, todos querían, de verdad, si ellos hubieran tenido Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, lo hubieran hecho de inmediato y hubieran atascado sus redes sociales con esta buenísima noticia, con la noticia de que Cristo Jesús murió y resucitó por ti y por mí. Nos salvó de una muerte eterna. Y empezaron las cartas a las diferentes. Ahí te pido una disculpa por mi dislexia, tomé un poquito chueca la foto, pero son más o menos algunas de las iglesias a las que Pablo les escribió. Entonces, ahorita un WhatsApp se tarda, si tienes buena señal de internet, 1 minuto en llegar al otro lado del mundo aproximadamente. En 1 minuto tú le puedes contar a alguien que está en Italia, a alguien que está en Grecia, a alguien que está en Turquía, que Cristo Jesús murió por él, cómo se debe comportar, que fuimos llamados a una vida santa. En 1 minuto. Pablo lo tuvo que hacer y los apóstoles lo tuvieron que hacer en pergaminos y en cartas y llevarlos a veces a mano, a pie, a burro, como sale ahí, en barco. Y imagínate, o sea, tú estás escribiendo una carta y ahora llévatela a Roma, para la iglesia de los romanos. Ahora llévatela a Tesalónica. Ahora llévatela a Efesios, a Éfeso, donde están los efesios. Ahora llévatela a Creta, donde están los cretenses, que ahí estaba Tito. Ahora llévatela a Corinto. Ahora llévatela a Filipo, a los filipenses, ¿no? Y ahora escríbeles a estos, y ahora escríbeles a aquellos. No recuerdo bien el pasaje, ahí sí lo pueden poner en el chat los que sí lo recuerden. Pero dice, hay una carta que dice Pablo, léansela a todos los de la península, todos los de, como los de la región, o sea, intercambien cartas. Entonces, los discípulos querían contar esta buenísima noticia del Evangelio a todo el mundo. Y por eso empezaron las cartas del Nuevo Testamento. Y no solo las cartas, los evangelios. Los evangelios donde narraron qué hizo Jesús aquí en la tierra. Te repito, 1 de Juan 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Y Lucas dice, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer. Y después las cartas dicen lo que hizo, lo que terminó y cómo seguirle. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Manita arriba si estás despierto. Manita abajo si, no sé si hay manita abajo, pero vamos bien. Ok, estamos en clase de historia, acuérdense. Me voy a regresar a la línea del tiempo. Ya vimos 3, perdón. Ah, no, 2. Ya vimos qué pasó aquí y el periodo más o menos de las cartas. Las cartas empezaron, o los evangelios empezaron en el primer siglo, ¿ok? Pero ¿qué crees? Aquí es cuando en vivo me hubieran dicho que... Voy a volver a preguntar. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Como en todas las películas y series que estás acostumbrado a ver en Netflix, siempre hay un villano, siempre hay alguien que entiende mal el mensaje, siempre hay alguien que quiere ir de Contreras, siempre hay alguien que no lee bien las cosas. Entonces, déjenme vuelvo a regresar, perdonen alumnos, cuando sea viejita voy a decir, a ver alumnitos, en el segundo siglo, del segundo siglo en adelante, ¿qué crees que pasó? Es cuando me dice, tengo que contar porque es parte de la historia, pero bueno, miren, les cuento. En el segundo siglo, y a partir de ahí, hubo una corriente que se llamó gnosticismo. Es que no sé cómo se pronuncia al principio. Es gnosticismo. Y ellos decían que el cuerpo humano era malo, que Cristo no había tenido cuerpo. Entonces, yo no sé si no leyeron bien la primera carta de Juan, donde dice, lo tocamos, o no, bueno, no sé, a lo mejor a ellos no les llegó esa carta porque todavía no tenían, bueno, los perdonamos, ¿no? Dice que el Cristo no había tenido cuerpo, que había sido 100% espíritu. Y ellos empezaron con su líder Marcio, algo así, Marciana, por acá lo anoté, empezaron a decir que no, que lo malo era el cuerpo, que tener cuerpo era malo, que estábamos atrapados en un cuerpo humano, que éramos 100% espirituales, que Cristo había venido aquí a la tierra 100% espiritual. Entonces tú dices, a ver, si Cristo vino aquí a la tierra 100% espiritual, ¿la crucifixión fue de un fantasma? ¿Acaso? ¿No? Entonces, ¿qué crees que apareció? ¿Qué? ¿Qué? Muchísimo credo. ¿Has escuchado hablar del credo? Sí, ¿Has escuchado Sí. hablar de los apóstoles? creo en Dios Todopoderoso y todo lo demás. Ajá, ¿alguien se lo sabe? ¿O no se sabe en el credo? Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, y más allá. Gilson nos ha hecho el favor de cantarlo. Kristen Gilson nos ha hecho el favor de cantarlo. Creo en nuestro Dios el Padre. Ahí vamos a escuchar el poquito credo que hizo Gilson en una canción. Tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre. Exactamente, amigos. Exactamente. Empezó, porque también, aquí no lo anoté, pero hubo otra corriente que se llamó el arianismo, que decían que Cristo había sido creado. Esa misma corriente es la que tienen hoy en día los testigos de Jehová y algunas otras religiones, donde dicen Cristo no es Dios, Cristo fue un profeta, Cristo fue creado por Dios, fue una creación de Dios. Por eso el credo a continuación. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Ojo, ahorita vamos a ver por qué dice católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Ok? Entonces, esto era así, más que un lema, era a través de preguntas. Les hacían las preguntas así de, ¿tú crees en el Dios Todopoderoso? Sí.
¿Tú crees que Cristo, Dios y el Espíritu Santo son uno? Sí. ¿Tú crees que resucitó de entre los muertos al tercer día? Sí. ¿Tú crees que era como a base de preguntas y luego ya se hizo el credo? Y en el 2021 hasta es una alabanza de Hilson. O sea, pero esta declaración de fe era importantísima porque los villanos, esos que no leen bien las cosas, empezaron a querer cambiar el mensaje del Evangelio. Mira, esto es más o menos, creo que no la puse. Espérenme tantito. No la puse. Disculpen ustedes. Como estamos en vivo, tengo fallas técnicas. Pero ahí voy. Eso me pasa por descargar todo de último momento. Para que no procrastinen ustedes tampoco. Ahí está. Listo. Ahí voy. Ténganme paciencia. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla bien? ¿Sí? Listo. Sí, Miren, amiga. esto es lo que decía el gnosticismo. Decía que el mundo material era malo, que no te debías de cuidar tu cuerpo, que lo maldijeras, que el gnosticismo, ¿no? Y obviamente, pues no, Dios nos hace tripartitos. Y el cuerpo es para relacionarnos y es templo del Espíritu Santo. Ok, es nuestro credo. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos todos en orden? Ok. Entonces, el Evangelio, nuestra buena noticia, se tuvo que, y a la fecha, ¿no? A la fecha, tuvo que saltar ese obstáculo de los que entendieron mal y empezaron a hacer otras corrientes, como el gnosticismo y el arianismo, ¿no? Los arianos eran que Cristo no es Dios, y los otros que el cuerpo era malo y que Cristo no tuvo cuerpo aquí en la tierra. O sea, yo no sé qué cartas leían, pero ¿qué pasaba? Cuando llegaban y decían, a ver, ¿tú crees en el Dios el Padre Todopoderoso? ¿Tú crees que Cristo es Hijo de Dios y que también es Dios? Y okay. Pero los que decían que no, decían, no, yo no creo en eso. A ver, ¿en qué te basas? Ah, no, pues ¿sabes qué? Yo me baso en la carta de Santo Tomás, en el libro tercero del santo no sé cuál y del no sé qué. Entonces, a partir del siglo II en adelante, empezaron a haber muchísimos escritos de diferentes personas. Miren, por ejemplo, aquí está. Marción era el que fundó el gnosticismo. El líder del gnosticismo decía que el evangelio era privado, solo para discípulos selectos, por lo que la Iglesia, al no tener establecidos escritos verídicos como las cartas de testigos oculares. ¿Quiénes fueron los testigos oculares? Los que presenciaron. Los que presenciaron, los que estuvieron con él, ¿no? Como decía Primera de Juan, lo toqué, lo palpé, o sea, yo lo vi, yo estuve con él, ¿no? Dice, o sea, como no había unos escritos oficiales, unos decían, no, pero también fulanito de tal escribió una carta y dice que Cristo no tuvo cuerpo y que es selecto el Evangelio. Solo algunos, los designados, podemos leerlos. Entonces, la Iglesia se dio a la tarea de recopilar escritos que sustentaran el Evangelio, ya que en las diferentes iglesias se leían diferentes evangelios. Una iglesia leía el Evangelio de Marcos, otra iglesia leía el de Juan, otra iglesia o unos falsos, ¿no? Circulaban documentos falsos, como el Evangelio de Santo Tomás, que no sé qué tan falso era, pero no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia es porque no pasó como esa medida. ¿Y qué pasó? Pues hicieron el canon del Nuevo Testamento, con los escritos de los oculares, de los que vieron, de los que traían la sana doctrina, de los testigos. Es como si yo te pido que hagas un informe de la clase de hoy, pero también se lo pido a alguien que no la vio. Entonces, alguien que no la vio y no le compartimos el video en YouTube que subimos, te va a tener que preguntar. Y luego le va a tener que preguntar a otro, y así se hace un teléfono descompuesto. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ir por los verídicos, por los que de verdad estuvieron con Cristo, los que tenían fuente muy confiable a Cristo. Por ejemplo, Lucas. Lucas estuvo con Pablo, y muchos eruditos dicen que el Evangelio de Lucas lo escribió entrevistando a María,
Imagínate qué padre, ¿no? Así de, ¿y qué pasó cuando lo diste a luz, no? ¿Y cómo fue el primer llanto? Yo me emociono al pensar esas cosas, creo que soy la única que se emociona con eso. Entonces establecieron el canon o la medida de los escritos del Nuevo Testamento en los famosos concilios. Ahí te vas a ver a lo largo de la iglesia, el concilio de no sé cuál, el concilio de no sé dónde, donde la iglesia se reunía para arreglar ciertos temas. Eran como esas juntas aburridas para que hacen en tu iglesia los diáconos y el pastor, y algo así, pero con la iglesia primitiva. Y hicieron varios para salvar el evangelio. Además del credo, para que una iglesia, empezaron a surgir iglesias de los gnósticos, de los arianos, de los grecorromanos, de cualquier corriente ahí filosófica, empezaron a salir muchas corrientes. Entonces, para identificar que tú traías una doctrina sana, o sea, como un filtro directo de los testigos oculares, te tenías que, además del credo, identificar como Iglesia Católica Apostólica Romana. Ah, caray, ¿por qué te llamas Iglesia Católica Apostólica Romana? Pero pues somos, Carlita, pero pues somos cristianos, no católicos. ¿Por qué nos tenemos que identificar como Iglesia Católica Apostólica Romana? Y así todos de, ¿qué onda, no? Pues mira, te voy a decir, Iglesia, porque somos los llamados, ¿no? Los llamados afuera. Católico porque significaba universal, o sea, para todos. Querían contrarrestar al gnosticismo, que era particular. Aquí es un evangelio para todos. El gnosticismo decía, no, solo algunos selectos. Apostólica porque tenía que venir tu enseñanza y los escritos que tú leías de los apóstoles. Y romana porque estaba bajo el Imperio Romano, porque apenas empezaba a expandir el Evangelio bajo el Imperio Romano. Ya te he recomendado varias veces que leas del Imperio Romano porque Dios lo usó cañón para el Evangelio, porque el Imperio Romano empezó a modernizarse y gracias a sus carreteras mejoraron las entregas de las cartas. Luego, hasta el más poderoso Dios lo usa y el imperio más poderoso que ha existido en los años, Dios lo usó para que ahí naciera el Salvador. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí, mis queridos amiguitos? ¿Cómo vamos? ¿Aburridos? ¿No aburridos? ¿Bien? ¿Estamos aprendiendo? Súper bien. Ok, muy bien. Vamos a regresarnos a nuestra línea del tiempo. ¿Qué creen que siga? Listo. Ya vimos aquí el Evangelio. Lo trataron de documentar. Le intentaron echar a perder. Se armó el Nuevo Testamento y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y luego, ¿qué crees que pasó otra vez? ¿Qué crees que pasó? What? ¿Qué La crees? Inquisición, Sí, hombre. Edad Media. Exactamente, pero además de la Edad Media y la Santa Inquisición y todo eso que pasó en la historia y que te enseñaron en tus clases de historia, ¿alguien ha escuchado hablar de Constantino? ¿Sí? El Imperio Romano, a pesar de que Dios los cogió para que ahí naciera el Salvador, bajo ese imperio naciera el Salvador y empezara a esparcirse la buena noticia, tuvo sus cosas en contra, que las persecuciones de los cristianos. ¿Se acuerdan de la clase pasada que hablábamos del incendio, de la persecución, de que los quemaban vivos? Eso duró muchos años, pero ¿qué crees? Al final del Imperio Romano, en el año pasando el 300, existió Constantino, y Constantino le simpatizó. Muchos teólogos, hay un libro muy bueno que te lo recomiendo, lo tengo en digital por si un día lo quieres, pero también lo tengo aquí, se llama Historia del Cristianismo, ahí no veo mi cara, ahí está. Historia del Cristianismo. Dicen que realmente creían que tenía una fe sincera por Cristo. Entonces, este señor dijo, pues a mí sí me cae bien el tal Cristo Jesús. Pues yo decreto que todos vamos a
a adorar a Cristo Jesús, y la teología oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Y empezó a venir el cristianismo como religión oficial. Ahora pregunta. Antes de que los dejaran de perseguir, ¿dónde se reunían los cristianos según Hechos 2? ¿En las ¿En casas? casa? En casas. Se reunían en las casas. ¿Qué pasa con Constantino? Constantino agarra y dice, no, ya no se reúnan en las casas. ¿Has escuchado la palabra basílica? La palabra basílica, hoy en día nos dicen basílica y luego pensamos católico, imágenes, santos, edificio, ¿no? Y resulta que las basílicas eran edificios que eran muy bonitos y construidos de cierta forma. Entonces ahí se empezaron a construir las iglesias en las basílicas. Tenían un cierto acomodo, no recuerdo bien cuál, pero eran las basílicas. Y también estuvieron los cristianos celosos aquí, apasionados del evangelio. Como el cristianismo ahí se empezó a volver muy, pues ya todo el mundo lo ejercía. Las basílicas eran muy elegantes, había mucho bluff, ya era la fuerza, pues empezó a perder como tal el mensaje. Entonces, imagínate, de un lado lo entendieron mal, los gnósticos, los arianos, ¿no? Y del otro lado lo quieren esparcir obligadamente y lo entienden mal, así como, ay, no sé si en algún momento de tu adolescencia fuiste a la iglesia obligado por tu papá, bueno, así de esa manera que ejerces un cristianismo que no es, que dices que es, pero que no es. Así empezó a pasar en el Imperio Romano. Aparecieron los famosos monjes. Los famosísimos monjes, que significa solitario, eran aquellos monjes del desierto que dijeron, nosotros vamos a preservar el evangelio y no nos vamos a contaminar de toda esa gente blog ni de toda esa gente y nos vamos a ir de una manera pura al desierto a ser apartados para Cristo, extremistas un poco, ¿no? Entonces desde ahí vienen los monjes de todas las religiones, de las religiones, de gente que se quiere apartar para preservar algo. Este caso lo intentaron hacer así, las iglesias eran como ya, wow, ¿no? Imagínate, de casas y perseguidos a iglesias basílicas ostentosas y obligados. Fue realmente un cambio muy drástico. Los teólogos dicen que el enemigo quería hacerlo un poquito, o no sé cómo decirles, hacerlo un tanto, pues coloquial, algo como, ya es muy comercial, ya. Entonces quitarle el sentido al evangelio, pero del otro lado. De quererlo eliminar a esparcirlo sin valor, expanderlo sin valor. O sea, esa parte está impresionante, ¿no? Entonces, miren, así era el acomodo. Para que un edificio se llamara basílica, así más o menos tenía que estar el acomodo, el altar, ciertas paredes y todo. Y así eran como las cuevas de los monjes en el desierto, de los que dijeron, nosotros sí lo vamos a conservar. No nos van a quitar ese evangelio puro que nos dejó. Y también algo muy importante que había olvidado decirte es que como tenías que defenderte y decir que tu doctrina era apostólica, o sea que venía de los apóstoles o de los padres del evangelio, empezó en esa época, empezó a la corriente de, pues el padre tal, ¿no? El padre tal, el padre del evangelio, el padre el padre aquello, ¿no? Y también una mezcla impresionante o una lucha entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia empezó a tener tanto poder que empezó a dominar al Estado y se empezaron a pelear por a ver quién dominaba más. Y apareció esta frase me gustó mucho, dice, la Iglesia y el Estado juntos siempre ha sido un desastre. Separados, una lucha de poderes. Si tú revisas la Santa Inquisición, si tú revisas la Edad Media, hay un rey que me cae súper bien, Enrique VIII, que me cae súper bien ahí de Inglaterra, que él le daba órdenes al Papa. Él decía, no, a ver, tú me anulas mi matrimonio porque esta esposa ya me aburrió, ¿no? Y luego hubo un tiempo que fue al revés, que la Iglesia dominaba al Estado y estaba impresionante. Entonces,
¿Vamos bien o ya los aburrí, amiguitos? Vamos en orden, vamos tranquilos, ¿sí? Ok. Sí, todo bien. Entonces, vamos en la época en la que la iglesia empieza a tener mucho poder, pero acuérdense, ese concepto no lo tenemos que olvidar, el concepto en el que, pues es que soy una iglesia apostólica por los padres del evangelio, ¿no? Los padres, y ahí viene el papado, de ahí sacan a los papas, de ahí sacan a que, toda la iglesia católica dice, no, del primer papa al que se le encargó fue a Pedro, y empezó como la sucesión. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la historia y para preservar el evangelio, se tenía la buena intención de los padres apostólicos, aquellos que heredaban el evangelio hasta que se convirtió en el papado, donde llegó a tener más poder que el Estado. Aparecieron las famosas indulgencias, los ídolos, y le copiaron un poco al gnosticismo y dijeron, es selecto, solo poquitos podemos entender lo que dice la Biblia. Y no dejaban que la gente leyera la Biblia y les decía, paga por si quieres salvación, y paga. Se empezó a romper el evangelio de una manera impresionante. Y ahí es donde seguramente si tuviste clases de historia puedes ver la Santa Inquisición, todos, no sé si has tenido la oportunidad de ir al Museo de la Santa Inquisición, aquí en Museo de la Tortura creo que se llama, aquí en la Ciudad de México, ahora que se acabe la pandemia, date una vuelta, eran castigos impresionantes, la iglesia tenía muchísimo dinero, el Papa empezó a ser conocido como una figura, no como un padre apostólico, no como alguien como un pastor que hoy los conocemos, un padre espiritual, empezó a ser conocido como alguien con poder, alguien de gobierno, alguien cruel, alguien que tenía más autoridad incluso, ¿no? que muchos reyes. Acuérdense que había mucha monarquía en esa época. Entonces, impresionante, pero no solamente impresionante, amigos, súper, súper triste. Ahí está un ejemplo del papado. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe la línea y ya no nos queremos llamar Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es selecto. El Evangelio lo podemos leer quien sea. ¿Por qué? Porque ya había desaparecido el Imperio Romano. Cayó el Imperio Romano por ahí del año 400 y empezó la Edad Media. ¿Por qué? Porque pues ya los apóstoles ya se hicieron papas y ya el papa ya se hizo un rey, gobernador, Dios. O sea, lo original que intentaron salvar con el credo y con cómo identificarse se fue a la basura por el poder, por el dinero, por lo selecto, por la maldad, por dominar naciones. Y vienen nuestros famosos dominantes, protestantes. ¿Alguien de aquí ha escuchado de Martín Lutero? Sí. Sí. Martín Lutero es famosísimo, sobre todo en los bautistas y en los presbiterianos, según yo. Es famosísimo ese señor. Aparecen los protestantes. Es ahí donde aparece el famoso Martín Lutero para revelar que la iglesia estaba mal, que estaba la iglesia como tal, que el sistema que estaban teniendo en ese momento estaba mal, y que el evangelio era para salvación y no para condenación, porque empezaron a usar a Dios. Dios te va a condenar, págale. Dios te odia y Dios está enojado contigo, y tu indulgencia y tu no sé cuál, y entonces ellos dijeron no, y empezaron a leer la Biblia y esto se puede traducir y cualquiera puede tener acceso, que era lo que la palabra católico quería decir en un inicio, quería decir para todos, universal. No estamos en vivo, amigos, perdónenme que se me va a acabar la batería, pero ahí está, listo. Entonces Martín Lutero empezó ahí a dar guerra y escribe muchísimas tesis, escribe y saca sus 5 solas, ¿no? Solo la escritura salva, no salva que te portes bien, que pagues, no salva que vayas de rodillas a no sé dónde, ¿no? Es por gracia, es por fe, entendió y quiso regresar el mensaje. Pero no solamente está Martín Lutero, también está Ulrich Zwingli.
él fue en Suiza. Hubo varios reformadores por diferentes lados. Martín Lutero es como que se lleva el crédito de todos los reformadores, pero ¿qué crees? Había muchísimos, ¿no? En el libro que te recomiendo, ahí te mencionan a varios, y es bien bonito ver cómo hubo gente que al leer la Biblia entendió, que al leer la Biblia dijo, esto no es privado, esto no es para negocio, esto es para salvación. Y no solamente en el año 1500, que fue la Reforma Protestante, sino también en el 300, en el 200, cuando hicieron el credo y dijeron, no, espérate, Cristo no fue creado, Cristo es Dios, yo lo vi, y en el 800 no sabemos quién, en el 700, en el 1100, gente que el mensaje lo preservó por todo el tiempo, al grado de que la Biblia fue el primer libro impreso, fue de los primeros, y se imprimió la Biblia con esos escritos que dieron fe y legalidad del Evangelio, que dijeron, este escrito es para salvación, este escrito viene completamente de Dios, dándonos sobre todos los años, para que hoy en el 2021 tú y yo lo podamos tener de una manera física. Yo todavía en las nochecitas lo leo de manera física y en mi Biblia, mi San NBI, ¿no? Como les digo a muchos, y muchos ya lo traen digital, y está padrísimo, ¿no? Me gusta mucho cuando ya tienes la oportunidad de predicar en estas épocas, ya no dices, hermanos, abran sus Biblias, ya dices, hermanos, prendan sus Biblias, ¿no? Conecten sus Biblias, que ya estamos en otra generación, pero el mensaje, el Evangelio, tuvo que pasar. Ahorita te conté bien poquitas cosas que han pasado con el Evangelio. Han intentado hacer negocio, intentaron dominar el mundo con miedo, intentaron cambiarlo, lo malinterpretaron, han querido denigrar la divinidad de Cristo o eliminarla, mejor dicho, a través de los años. ¿Qué es lo que salva? Salva que tú creas que Cristo vino a morir por ti, que Cristo resucitó al tercer día y que murió por tus pecados, porque Cristo es Dios, Cristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué crees que el enemigo quiere denigrarlo y quiere eliminar su divinidad, su poder? Porque sabe que si tú empiezas a creer que Cristo no es Dios, que Cristo fue creado, pues no vas a creer en Él, no vas a creer en Él como tu Salvador. Si tú empiezas a creer que Dios es malo y está enojado conmigo, no te vas a arrepentir de tus pecados, no vas a buscar esa misericordia. Entonces, las corrientes han tenido sus porqués, ¿no? Que es evitar que tú y yo lleguemos a los pies de Cristo Jesús. Con nosotros no lo han logrado, pero lo quieren lograr con todos los demás. No sé si has tenido amigos que te dicen, ay, ya el Evangelio no aplica, ya la Biblia no aplica, ya es un libro que se escribió hace muchos años. Pues para mí es un libro vivo que aplica todos los días y que me guía. Y no solo eso, sino que me da esperanza a que cuando yo deje este mundo, esta tierra, voy a estar con mi Señor, ¿no? Porque solo Cristo salva. Entonces, mis queridos amiguitos, ¿qué crees? Esa fue la introducción a nuestra clase de hoy. Apenas voy a empezar la clase. Si hiciste tu tarea, debiste haber leído 2 de Timoteo 1, del 9 al 14. Acompáñame a leerlo. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Paréntesis, estaba encarcelado a punto de morir. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, esto es lo que le está pidiendo a Timoteo,
Sigue el ejemplo de la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? La de las cartas, la del año 67. Síguela a través de los años. Que de mí aprendiste. Ahí le está hablando como padre espiritual. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Así como ya tuvimos el contexto de cómo han querido eliminar el Evangelio a través de los años, imagínate, tú estás leyendo esto ahorita, sabiendo por todo lo que ha pasado el Evangelio, pero Pablo le estaba diciendo qué importantísimo era una vida santa, qué importantísimo era una sana doctrina y qué importantísimo era entender que es una preciosa enseñanza. Y hoy se nos ha confiado a ti y a mí. A ti y a mí se nos ha confiado el Evangelio de Cristo Jesús, porque tú y yo ya lo entendimos, tú y yo ya tenemos esa esperanza, tú y yo ya sabemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que destruyó la muerte. Tú y yo ya lo sabemos. Ahora, tú y yo somos esos heraldos, apóstoles y maestros del Evangelio. Heraldo es el que grita extra, extra. Acuérdate que en las épocas de imperios y reyes salía una persona, tocaba la trompeta y decía los anuncios del rey. Extra, extra, bueno, aquí es extra, extra, ¿no? Pero en esa época era, su atención, su señoría se casa con la reina, no sé cuál, del no sé qué, la boda será tal día, o ha nacido el príncipe, o se decreta que en todo el reino va a haber ayuno, y salía ese heraldo a gritar, a dar las noticias. Apóstol es el enviado, y maestro es el que enseña. Tú tienes que gritar la noticia, ir a gritarla, y no solo gritarla, enseñarla. ¿Y sabes cómo? Con una vida santa. ¿Cómo? Con una vida santa. Tenemos que cuidar la preciosa enseñanza que se nos ha confiado. Así como Juan en su primera carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, eso les estamos escribiendo. Tú has tenido un encuentro cara a cara con Cristo Jesús, y si no lo has tenido, hoy es el día en que le puedes decir, Cristo Jesús, yo quiero tener un encuentro cara a cara contigo. Yo quiero tocarte, yo quiero sentirte, porque es de verdad. Él está vivo, Él es real y Él está en nuestras vidas. Y cuidar de esa preciosa enseñanza, porque no solamente para los que estamos hoy, sino es para los que vienen. El Evangelio es un precioso encargo, el cual tenemos el privilegio, como un grupo de hermosos, como amigos, de preservar y anunciar, no solamente a los presentes, sino a los venideros, no solamente con palabras, sino con una vida santa, con santidad. Yo no sé cuándo vaya a regresar Cristo Jesús. Muchos dicen que esto del COVID es los inicios de los últimos tiempos y la tribulación. No sabemos y no nos importa. Así nos dijo Dios en la Biblia. En mi Biblia dicen, ¿qué te importa qué día yo regreso? Así dice mi Biblia. Así me habla Dios a veces. Es medio seco conmigo a veces, ¿no? No nos importa cuándo va a regresar. No nos tiene por qué importar. Pero sí entender que va a regresar. Y antes de que Él regrese, nosotros no sabemos cuántas generaciones vienen abajo. Y es nuestra chamba que este evangelio, que esta preciosa enseñanza sea preservada, íntegra, sana doctrina, vida santa. Yo quiero que se me reconozca, no para fama, no para gloria, como alguien que preservó el evangelio, como alguien que entendió la sana doctrina y fue y la gritó, y fue y la enseñó, y en 100 años tengan todavía sus Biblias íntegras y encuentros con Cristo Jesús, nuevas generaciones. Pero no solamente ellos, también todos los de nuestro alrededor, que hoy viven sin esperanza, creyendo que Dios es malo, que Cristo no es Dios, que no hay esperanza. Tenemos un encargo
de vida o muerte preciosísimo que se llama el Evangelio.